Dios les bendiga en esta hora. Quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios nos ha llamado a hablar, a predicar la palabra de Dios y eso vamos a hacer. Predicar, estaba yo leyendo esta escritura y no podemos nosotros entender el amor tan grande de Dios para nosotros. Dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que cree en Jesús, en su Hijo, en Jesucristo. Dice cuando estaba siendo bautizado que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oír, a Él oír. Y esta es la palabra. Aquí es donde está escrito todas las cosas que hizo Jesús. Hay muchísimas que no se escribieron porque la misma palabra lo dice, que si se hayan escrito tantos milagros, tantas cosas que hizo, no cupieran los libros, yo creo, de tantas cosas que hasta la fecha sigue haciendo. Y vamos a ver el amor de Dios tan grande, un amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oro a ti, Padre mío, en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos que van a ver esta tu palabra, Señor. Que los bendigas, Dios, que les des una palabra de aliento, Señor, que necesiten, Señor. Sí, oh Dios amado, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Que los bendiga, Señor. Abre su entendimiento para que puedan entender lo que tú quieres hablar a su corazón, Señor amado. Que tu nombre, oh Dios, sea glorificado, el nombre de tu Hijo Jesucristo y tu Santo Espíritu sean glorificados, Señor. Esa es la idea del mensaje. Esa es la idea del mensaje. Quiero compartir con ustedes algo que está aquí en esta escritura. Dice la palabra de Dios en San Juan, el Evangelio de San Juan. Y la palabra se lee dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice San Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, os lo he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a Él viene, dice, yo no lo regreso, yo no le digo que no, yo no lo echo fuera, dice la palabra de Dios. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa era la voluntad de Dios, de que Jesús no rechazara a nadie. Dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero dice aquí, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice la palabra de Dios que Dios, el Padre, Dios nos mandó a una comunión con su Hijo Jesucristo. Una persona cuando es salva, Dios puso sus ojos en él. Aquella persona se arrepintió de sus pecados. Aquella persona hizo una decisión de seguir a Jesús, de hablar de Jesús, de predicar a Jesús, de seguir los estatutos y los mandamientos que están escritos aquí. Es muy difícil hoy en día que las personas sean salvas, pero no imposible. Cada vez se está tornando más difícil que las personas sean salvas porque no quieren renunciar al pecado, no quieren renunciar a la vanidad, no quieren renunciar a los placeres, no quieren dejar el mundo para servir a Dios. Podemos vivir, vamos a decir, 90, 80, 70 años, 100 años, 200 años podemos vivir, pero un día esta vida se va a terminar. Todos, dijo Pablo, por cuanto Dios me ha mostrado que un día Pedro fue el que dijo, Dios me ha mostrado que un día voy a abandonar este cuerpo. Un día todo se va a acabar vanidad, se va a acabar todo. Y es entonces que muchos en el día del juicio se van a lamentar.
de no haber hecho caso al llamado, de no haber hecho caso a aquel Dios que quería salvar tu alma, de no haber hecho caso. Pero todo aquel que renuncia, pero esto es un verdadero llamado. Un verdadero llamado. Yo vi como Dios me llamó de una manera especial que, no sé, a mí no me costó trabajo dejar las cosas, más bien yo no las dejé. Él me las quitó. Él me quitó esas cosas que había en mí. Para mí no fue difícil. No fue difícil dejar el mundo, no fue difícil dejar aquello. Y no me ha sido difícil, pero es por la ayuda del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que está en nosotros, que es otra persona, que si tú ibas para allá, esa persona del Espíritu Santo te hace ir para acá. En contra de lo de la carne, en contra del mundo. Y a veces es inexplicable quererle uno explicar a las personas, pero uno lo vive. Yo hacía aquello, yo me gozaba, me deleitaba en aquellas cosas, pero ya no. Entonces dice aquí la palabra de Dios, que el que a Él viene, dice que Él no le echa fuera. Él no dice tú no, porque ¿sabes qué? Tú hiciste esto, tú robaste, tú un día aventaste a tu madre, tú un día la maldijiste, un día hiciste muchas cosas. Él no piensa así. Nosotros como humanos somos muy buenos para cuestionar, somos muy buenos para eliminar, somos muy buenos para tachar a las personas. Pero qué bueno que Dios no piensa así, porque de haber sido así, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de muchos y de muchas pecadoras? ¿Qué hubiera sido de aquella mujer samaritana? Como les decía yo el otro día, aquella mujer samaritana. Por cierto, me equivoqué, todos nos equivocamos. Dije yo que se metió ella y se metió a Nínive a predicar, y era en Samaria. A Nínive se metió otro, ¿verdad? Y yo dije, después estuve viendo el video y me equivoqué. Todos tenemos errores. El único que es santo y puro y no tiene errores es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él no echa fuera a nadie. Aquí dice, si alguien viene, dice, yo no lo echo fuera, yo no lo rechazo. Lo que hayamos hecho, Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero yo quiero que veamos algo. Él nos perdona, pero a muchos que perdonó, a muchos que sanó, les dice bien claro, les dice bien clarito, vete y no peques más para que no te vengan cosas peores. Porque nos pueden venir cosas peores. Si Él lo dice, es que nos pueden venir cosas peores. Yo he visto personas sanadas de enfermedades incurables, que una vez que fueron sanos, empiezan a tocar el mundo otra vez, empiezan a irse otra vez y se van. Y les van a venir cosas, dice la palabra de Dios, que van a venir cosas peores. Dice, vete y no peques más, yo ya te perdoné, vete y no peques más. Pero le dice Él, ¿verdad? Para que no te vengan cosas peores. Ahorita quiero ver un ejemplo, quiero poner un ejemplo de alguien que vino a Él. ¿Y sabes qué? No le echó fuera. Dios sabe lo que somos nosotros. Dios lo sabe perfectamente, a la perfección. Sabe qué estamos pensando en este momento. Él sabe absolutamente todo. Dice la palabra de Dios. Aquí vemos que dice que el que a mí viene, Él no lo echa fuera. Y aquí vamos a poner un ejemplo de su amor. Dice el libro de Lucas 7:36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un vaso de alabastro con perfume. Dice, entró y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro.
Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y ahí está, mira lo que les decía yo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Eso es bien importante, bien importante. Mire, el pecado mata. Dice que la paga del pecado es muerte. Hay pecados que nosotros traemos desde niños, hay pecados que nosotros traemos desde jóvenes, hay pecados que ahí están en nuestra conciencia, en nuestra mente, carcomiéndonos. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Es que el enemigo te está diciendo que tú no vas a ser perdonado por eso que hiciste, que tú no vas a ser perdonado. Pero fíjese lo que le dice aquí al última, dice, ve, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabe por qué ella fue con paz? ¿Sabe cuándo se tiene una paz? ¿Cuándo se tiene una tranquilidad? Cuando aquellos pecados han sido perdonados. Es una carga. Es una carga que nosotros tenemos de cuando traemos el pecado, no nos deja caminar, no nos deja obrar bien, no nos deja dormir bien, nuestra conciencia está mal. Dice la palabra de Dios, y que limpia nuestras conciencias para poder servir al Dios vivo. Una conciencia sucia, una conciencia mal, no puede servir a un Dios vivo. No puede porque está obstruida. Mire, ahorita hay un problema aquí en mi pueblo de que no hay agua. ¿Sabe qué pasó? Creo que pusieron un tapón para que no se fuera el agua mientras daban mantenimiento ahí, y abrieron la toma y no quitaron las bolsas y el tapón se fue. Y está causando un problema en el pueblo. Está causando un problema. Ese puño de bolsa está causando un problema en un pueblo. Así es el pecado. Es igual el pecado. El pecado no te va a dejar levantar tu cabeza. Hay gente que no sale de vergüenza. Hay gente que se le ha sorprendido en mentiras, en pecados, y no soportan. Y hay gente que se ha quitado la vida. A lo mejor tú estás pensando en quitarte la vida por ese pecado, porque violaste a alguien, porque no sé, mataste a alguien. Yo no sé lo que tú hayas hecho. Dios lo sabe. Pero yo te quiero decir que le des una oportunidad a Dios. Que le des una oportunidad a Cristo. Escuché una vez una persona que trabajó conmigo en una empresa y le detectaron a él que él tenía cáncer. Una persona normal, muy risueña, bien, normal, se puede decir normal, vivía bien, se veía tranquilo, pero le detectaron cáncer. Fue tanta su cosa a su cabeza, fue tanto esa palabra de cáncer a su cabeza, que ¿sabe qué dicen que hizo? Dice que él acomodó todo. Fue y pagó su misa, fue y arregló todas las cosas y después se quitó la vida. Él no escuchó, nadie le habló, no sé si alguien le habría dicho que Jesús tenía el poder, que Dios tenía el poder para quitar ese cáncer. Pero eso lo hizo, que hiciera eso. De que era un imposible. No es un imposible que tu vida cambie. No es un imposible
que tú dejes de ver pornografía. No es un imposible que tú estés pecando con alguien que no es tu esposa, con alguien que no es tu esposo. No es imposible que tú dejes de pecar con tu novio, no es imposible. Para Dios todo es posible. Pongamos atención aquí. Les leí primero que decía que a nadie echa afuera. Y aquí está un ejemplo. Mire, él llegó y se sentó a la mesa. De repente llegó una mujer y apareció una mujer por detrás de él. Y él sabía qué clase de mujer era la que lo estaba tocando. Dios sabe todo, absolutamente todo. Su padre, el esposo de María, quiso dejar a María en secreto porque había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, él pensó en dejarla, pero un ángel le dijo, no lo dejes. Él sabe todo, él sabe lo que pensamos. Él sabe lo que estaban pensando y murmurando. Todas aquellas personas que estaban ahí, mira nomás, dijeron ellos en su pensamiento, si este en realidad fuera profeta, supiera qué clase de mujer es. Nosotros la conocemos. Es una mujer que se sube con cualquiera en un carro. Es una mujer que se va toda la noche, deja a sus hijos y todo. Es una mujer que no tiene misericordia. Es una mujer que abandonó a su esposo. Es una mujer que ellos conocían todo, como conocemos nosotros en nuestro pueblo, como conoces tú a la de tu cuadra. Pero yo hoy te tengo buenas noticias, que Jesús no te va a echar fuera, que Jesús no te va a regresar. Jesús, ¿sabes qué? No la pateó. Quítate de aquí. No me toques. Eres una basura. Tú andas con fulano, andas con este. No me toques. Eres una pecadora. Qué bueno que Dios no piensa así. Dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Si Él hace una invitación, dice que Él se levantó una vez en la gran fiesta y levantó su voz y dijo, vengan a mí. Vengan a mí. ¿Sabes qué? Hace 2000 años y tiene 2000 años diciendo, vengan a mí. Yo tengo el poder para sanarte. Yo tengo el poder para restaurar tu familia. Yo tengo el poder para perdonar tus pecados. Aquí en la última le dicen, ¿quién es ese que también perdona pecados? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, que se le dio toda potestad. Dijo Él, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Qué hermoso! ¿Qué tal si ella se le hubiera arrimado a aquel fariseo que estaba pensando eso? ¿Usted se imagina? No me toques, retírate para allá. Tú eres una prostituta, tú eres esto, tú eres lo peor. No me toques, yo soy un fariseo. Pero Jesús no. Jesús se quedó en paz. La dejó que hiciera aquello que traía pensado hacer. La dejó que derramara ese vaso, ese perfume. Dicen que era carísimo ese perfume. Ella lo derramó en sus pies y Él lo dejó. Él la dejó, no le dijo, retírate, no, déjalo, hazlo. Pero ¿sabes qué? Lo hizo con humildad y con vergüenza. ¿Sabes por qué te digo que tenía vergüenza? Porque no fue digna de ponerse enfrente de Él. Tenía vergüenza, por eso estaba atrás de Él. Sí, tenía vergüenza. Señor sabe la clase de mujer que soy. Yo quiero el perdón, pero tengo vergüenza. Yo te digo a ti, no te dé vergüenza. ¿Sabes qué? Hay pecados que no le hemos confesado a Dios, que Él sabe. No te dé vergüenza. Ve tú y Él a solas y confiésale lo que hiciste. Dile lo que hiciste. Él te va a perdonar. Él ya lo sabe. A veces tenemos enfermedades por causa del pecado. Por causa del pecado, Él la dejó. Él no la pateó. Él no recogió sus pies. La dejó. ¿Y sabes qué? Hay una escritura donde dijo quiero que donde quiera que se hable, donde quiera que se predique, se hable lo que ésta hizo. Esta se arrepintió. Dios no te va a echar fuera. Hay mucha gente que dice, Dios no me va a perdonar. Esa es una obra de Satanás. Esa es una obra de Satanás que te dice que a ti no te va a perdonar ese pecado. ¿Sabes a cuál pecado es el que no es perdonado? El que no es confesado. El que no es confesado. Yo empecé en una iglesia en San Bernardino, California. Yo empecé a ir a una iglesia y cuando yo empecé a ser tocado por Dios, yo
como una película, venía a mí todo lo que había hecho. Muchas cosas que había hecho venían a mí. Señor, perdóname, perdóname, Dios. Recuerdo bien que en un culto que estábamos aquí, ahí en San Bernardino, el Espíritu Santo empezó a hacer una obra. Yo recuerdo que yo estaba sentado aquí y estaba mi esposa aquí. Había un pasillo entre unas sillas y otro, y había hasta el otro lado, estaba una hermana, la hermana Patti. Recuerdo cómo se gozaban en la alabanza. Yo las veía y estas mujeres locas, ¿qué fue? Pero era un gozo del Espíritu Santo, era un gozo de la presencia de Dios, que estaban llenas del poder de Dios. Alababan y glorificaban a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa, y dije, perdóname. Yo sabía que la había hecho sufrir toda una vida. Y te quiero decir a ti que nunca es tarde. ¿Sabes cuándo va a ser tarde? Cuando ya estemos fuera de este cuerpo, cuando hayamos muerto. Ahí sí va a ser tarde, pero mientras haya vida hay esperanza. Yo le dije, ¿sabes qué? Perdóname por todo lo que te hice. Yo sentí ese deseo de pedirle perdón. Y lo que más me sorprende a mí es que Patti estaba hasta el otro lado, la hermana Patti estaba hasta el otro lado, y ella ni oyó, no, nada, estaba muy retirado. Y me acuerdo que ella me dijo, abrácela, hermano. Yo me sorprendí, dije, ¿ella cómo sabe? Era Dios hablando en ella. Me acuerdo que me dijo, abrácela, hermano, abrácela. Y ella en ese momento no me dijo, ¿sabes qué? Te perdono, Juan. No me dijo, porque no es fácil. Oye, tantos años, el único que perdona así es Dios. Nosotros no perdonamos tan fácil. Traemos cosas ahí, y si nosotros no perdonamos, cuesta mucho trabajo caminar en las cosas de Dios. Sí, entonces ella con el tiempo fue perdonado. Todavía recuerda, ¿cómo no va a recordar? Yo recuerdo todavía, pero a lo que voy es a esto. A ti tampoco. Así como no pateó a esa mujer, así como no la hizo para un lado y le dijo, levántate pecadora y retírate de mí, así como no le dijo a ella que se retirara, así como la perdonó, te puede perdonar a ti. Igual. Pero tienes que venir a Él. Si tú vienes a Él, aquí lo leímos y dice que Él no te va a echar fuera. Que Él no te va a echar fuera. Dice que Él te va a perdonar tus pecados. Venir a mí. Todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. El pecado es una carga. El pecado es una carga que no nos deja caminar. El pecado es algo que me acuerdo ahorita, viene a mi mente, cuando lo del Pipi, la que dicen que traía aquella cosa, aquella piedra para cubrirse. A veces nosotros así estamos cargados con esos pecados que traemos desde niños, pero tenemos que soltarlos. Tenemos que venir a Cristo. Él no te va a rechazar. Sabes que Él no es ningún mentiroso, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, no. Si Él dice que vengas a Él quiere sanar tu enfermedad, Él quiere curar tu corazón, Él quiere sanar tus heridas. Él dice que cuando nosotros venimos a Cristo, dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas son nuevas. Esa mujer yo no creo que haya vuelto a pecar. Esa mujer fue un ejemplo, predicó con ese ejemplo. Hasta la fecha, yo voy a un centro de rehabilitación y les digo, arrepiéntanse de sus cosas que han hecho. Arrepiéntanse, vengan a Cristo, entréguenle su vida, entréguenle su alma, y ustedes van a ser transformados. Van a ser transformados de tal manera que van a decir, ¿qué pasó con ese? ¿Qué pasó con ese que robaba? ¿Qué pasó con ese que no lo podían detener? ¿Qué pasó? Que no había ni centro de rehabilitación, ni nada lo podía detener. ¿Qué pasó con él? Está cambiado, está transformado. Mira, ahora anda con una Biblia. Dicen que está yendo con los bañados. Dicen que está yendo con los aleluyas. Entonces algo pasó, que Cristo lo perdonó. Y es una nueva criatura. Dice que Él va a hacer, dice que yo voy a hacer cosas grandes y maravillosas, que si alguien se las contare, no las creerían. No las creerían. Yo les digo en el centro, ¿ustedes creen que yo haya sido como les digo?
Y muchos no creen, muchos no creen. Pero aquellos que me conocieron, yo aquí tengo un camarada que un día de recién que yo vine a Estados Unidos, ya convertido a Cristo, me acuerdo que me dijo, ¿sabe qué? Dijo, yo la mera verdad, yo pensé que usted ya nunca iba a estar bien. Creí que ya no iba a andar bien nunca. Y le dije, para que vea el poder de Dios y el amor de Dios. Y te digo a ti, si lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. Ven a Él. Ven a Él. Dice, echa sobre de mí todas tus cargas, que yo las llevaré. Son cargas que tú y yo no tenemos que llevar, tenemos que descansar en Él. ¿Qué hubiera pasado? Les vuelvo a decir, si haya ido con algún fariseo. En una ocasión, dice la palabra de Dios, que estaba un fariseo de pie en el templo, pero también estaba ya uno, dice que encorvado en el suelo, y el que estaba parado, grande, Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquellos. Te doy gracias porque yo no soy como aquel pecador. Mira, yo diezmo, yo hago oración, yo hago esto, yo ayuno, yo hago esto, yo hago esto. ¿Para qué iba? Yo me pregunto, ¿para qué iba? Él solo se estaba justificando. ¿A qué iba? Él se estaba justificando. Él no necesitaba el perdón. Él no necesitaba eso. Fue a presumirle a Dios sus grandezas. A Dios no lo vamos a sorprender. A Dios no lo vamos a sorprender. En cambio el otro estaba diciendo, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Mira, ten misericordia de mí. Hice esto. Necesito tu perdón. Ahí estaba. Y el otro acomodándose sus flecos, diciendo que él no era como aquel, que él diezmaba, que él ayunaba. Y si estaba justificado, ¿a qué iba al templo? ¿A qué iba con el Señor? ¿A qué iba? En cambio el otro dice, aquel que estaba humillado, salió justificado. Y el otro, payaso que estaba ahí parado, grande y poderoso, no fue justificado. Esa mujer llegó por atrás por vergüenza. Y decían, si supiera, si ese fuera en realidad profeta, si supiera qué clase de mujer es esa, él sabía. Pero él se quedó quieto. Él se quedó en paz. Te voy a perdonar, hija. Él se está en paz. Él te va a perdonar. Él te va a sanar. Ahorita, mira, hay muchísimas personas, muchísimos matrimonios separados. Que nomás no la llevo bien con ella y ahí muere, ahí nos vemos. No la llevo bien con aquel, ahí muere y ahí nos vemos. Pero nunca han pensado en sus hijos. Yo te digo a ti que me vas a ver, no te separes. No te separes. Porque si tú acaso viviste sin un padre o sin una madre, tu hijo va a vivir lo mismo que viviste tú. No lo hagas. Ven a Cristo y pídele ayuda. Ven a Jesús y pídele ayuda. Ven a Él y pídele ayuda. Él no te va a patear. Él no te va a echar fuera. A mí no me echó fuera. A mí no me dijo, tú no, Juanito. Tú fuiste esto y hiciste esto. Tú no. Él me llamó a una comunión con su Hijo Jesús. Perdonó mis pecados y me dio un ministerio para predicar su palabra, para hablar de su Hijo. Y los días que yo tenga de vida, voy a hablar del amor de Dios y voy a que el mundo sepa cómo Dios me cambió y me transformó. Ven a Él. Él no te va a patear. Él te va a dejar que te derrames delante de Él. Hay una sanidad cuando uno se derrama delante de Él. Hay una sanidad cuando tú lloras inconsolablemente delante de Él. Hay una sanidad. La presencia de Dios hace llorar. La presencia de Dios hace que te quebrantes. El otro día Dios me dio un mensaje para el centro de rehabilitación y yo recuerdo bien que yo iba en mi bicicleta para Jamaica y el Espíritu Santo me iba ministrando cómo lo hiciera y yo por el camino iba llorando.
Yo iba llorando. A mí no me importaba si alguien me veía o no. Es que era el Espíritu Santo que estaba tratando conmigo. Y me estaba mostrando cómo predicar ese mensaje, me estaba mostrando qué llevar. Llevé unos juguetes, llevé canicas, todo él me lo puso. Y fue algo muy hermoso. Andaban los internos jugando canicas, ellas jugando juego de té con una casita de mi nieta. Y tal y como me mostró el Espíritu Santo, así lo hice. Pero tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Él. Te pregunto, Juditas te ha escuchado, María te ha escuchado, tu vida no ha cambiado, no ha sido transformada. Es que aquí no dice que vayas a Él, es que aquí dice que vayas a Jesús, que el que viene a Él nadie no lo va a echar fuera. ¿Por qué no lo intentas? Tu matrimonio va a ser restaurado, tu parte enferma va a ser sana, pero dale una oportunidad a Cristo Jesús. Dale una oportunidad. Oro a Dios que te bendiga con esta palabra y quede en tu corazón. Dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, mas el que lo guarda no va a alcanzar misericordia. Dice que el que confiese su pecado va a prosperar. Va a prosperar el que confiese su pecado. Yo te invito a que busques a Cristo. Yo te invito a que hables con Él. Dice que si tú vienes a Él, no te va a echar fuera. Aquí lo leímos ahorita. Esa mujer era una basura para el mundo, pero para Dios no. Tú vas a ser un buen ejemplo. Tú vas a ser un buen ejemplo. Eras una mujer pecadora, ahora te consagras para Dios. Que eras un hombre pecador, un hombre mujeriego, un hombre esto, una mujer esto, pero cuando vengas a Cristo vas a ser transformado. ¿Sabes qué? Tu testimonio va a predicar, va a hablar tu testimonio, va a hablar en tu cuadra, va a hablar en tu pueblo, va a hablar en tu familia. Ahí está uno que se acercó a Jesús y lo perdonó. Yo te invito a que busques a Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios bendiga a todos que van a ver este mensaje. Que Dios te dé una palabra que tú necesitas en esta hora, en este momento. Y te vuelvo a repetir, el único pecado que no es perdonado es el que no es confesado. Dios te bendiga.